El 9 de octubre de 1999, Rocío Baninkoff salió de casa de su novio en la Cala de Mijas y desapareció. Tenía 19 años. 3 semanas después, encontraron su cuerpo en un descampado. Desnudo, parcialmente quemado, con varias puñaladas. La investigación tardó menos de un año en tener una sospechosa. Dolores Vázquez, la expareja de la madre de Rocío. Un jurado popular la condenó a 15 años de prisión. Toda España la vio en televisión. Y toda España la condenó antes de que lo hiciera el tribunal. Había un solo problema. Dolores Vázquez era inocente. Y mientras ella estaba en la cárcel, el asesino real seguía libre, matando chicas. Rocío Baninkoff tenía 19 años y vivía en la Cala de Mijas, en Málaga. Era hija de Alicia Hornos. Y Dolores Vázquez había sido pareja sentimental de Alicia durante años. Para Rocío, Dolores era como una segunda madre. Pero cuando Rocío desapareció en octubre de 1999, la relación entre Dolores y Alicia ya se había roto. Y esa ruptura sentimental, sin ninguna otra prueba, fue suficiente para que la Guardia Civil pusiera el foco sobre Dolores Vázquez. El razonamiento era simple. Tenía motivo. Había una ruptura. Había tensión. Lo que no había era ninguna prueba. Ni rastro de ADN de Dolores en el cuerpo de Rocío. Ni testigos. Ni arma. Ni nada que la colocara en la escena del crimen. Solo la teoría de que tenía un motivo. Y en España, en el año 2000, eso fue suficiente para detenerla. En septiembre de 2001, Dolores Vázquez se sentó en el banquillo de los acusados. El juicio se emitió en directo por televisión. Fue uno de los primeros juicios televisados de la historia de España. Y lo que ocurrió durante esas semanas fue algo que los juristas todavía estudian hoy, como ejemplo de lo que nunca debería volver a ocurrir. Los medios de comunicación habían construido durante meses un relato sobre Dolores Vázquez. Era la expareja despechada, la mujer que no había superado la ruptura, la que tenía motivos para odiar a Rocío. Cuando el juicio empezó, el veredicto ya estaba formado en la opinión pública. El 26 de septiembre de 2001, el jurado popular la declaró culpable por unanimidad. 9 personas que habían visto las mismas noticias que el resto de España. 9 personas que condenaron a una mujer inocente. Dolores Vázquez. Y un día de prisión. Llevaba ya 17 meses en prisión preventiva. Y el verdadero asesino de Rocío Baninkoff seguía libre. El 14 de agosto de 2003, en la localidad malagueña de Coín, desapareció Sonia Caravantes. Tenía 17 años. Encontraron su cuerpo días después. El modus operandi era idéntico al crimen de Rocío Baninkoff. La Guardia Civil analizó las pruebas de ADN encontradas en el cuerpo de Sonia. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El ADN coincidía exactamente con el ADN que habían encontrado en las pruebas del caso Baninkoff 4 años antes. El mismo asesino. Pero no era Dolores Vázquez. Era un hombre. Un ciudadano británico llamado Tony Alexander King, residente en Alhaurín el Grande, con antecedentes por agresiones sexuales en su país. Mientras Dolores Vázquez cumplía condena en la cárcel por el asesinato de Rocío. El verdadero asesino había seguido libre. Había seguido viviendo en Málaga. Y había vuelto a matar. El 21 de septiembre de 2004, Tony King confesó ante el juez haber asesinado a Rocío Baninkoff y a Sonia Caravantes. Dolores Vázquez había pasado 519 días en la cárcel, por un crimen que no cometió. Y en ningún momento de esos 519 días
hubo una sola prueba real que la incriminara. Dolores Vázquez salió de la cárcel. No hubo disculpas oficiales. No hubo indemnización inmediata. No hubo nadie que respondiera por haberla enviado a prisión sin pruebas. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, justificó el error judicial hablando del perfil delincuencial de la víctima. Dolores Vázquez no tenía ningún antecedente penal. El ministro que la llamó delincuente tampoco se disculpó. Dolores se fue a vivir a Betanzos, en La Coruña, la ciudad donde había nacido. Dejó de hablar con la prensa. Durante 20 años vivió en un silencio que no era paz. En 2021 aceptó participar en un documental donde por primera vez contó su verdad. Me decían que lo había hecho y no lo recordaba. Que la había acuchillado y no lo recordaba. Rocío era una hija para mí. Yo no he matado a Rocío. Y mira dónde he terminado. Y en abril de 2026, 26 años después de que la detuvieran, el gobierno de España le concedió la medalla a la promoción de los valores de igualdad en un acto oficial de reparación. Era el reconocimiento más explícito que el Estado español había hecho jamás del error que destruyó su vida. Dolores Vázquez tenía 69 años cuando recibió esa medalla. Tony King fue condenado por el asesinato de Rocío Waninkoff y Sonia Caravantes. Sigue en prisión en España. Pero hay algo que el jurado que lo condenó dejó escrito en su veredicto que nunca ha tenido respuesta. Por 7 votos a favor y 2 en contra, el jurado declaró que King tal vez no actuó solo y que pudo tener ayuda de cómplices. En el primer juicio, el que condenó a Dolores, nadie habló de cómplices para mover el cadáver. En el segundo, el que condenó a King, un hombre de complexión fuerte que había practicado pesas durante años. Sí. ¿Quién movió el cuerpo de Rocío? ¿Actuó King solo? ¿O hubo alguien más aquella noche en el descampado de Mijas? Esas preguntas no tienen respuesta oficial. Y probablemente nunca la tengan. Dolores Vázquez pasó 519 días en la cárcel por un crimen que no cometió. Fue condenada por un jurado que había visto el juicio en televisión. Y el Estado español tardó 26 años en pedirle disculpas. No con palabras, con una medalla. Que no devuelve los 519 días. Que no devuelve los 20 años de silencio forzado. Que no devuelve lo que los medios de comunicación le hicieron delante de toda España. Este caso tiene un nombre que los juristas usan todavía hoy para explicar uno de los errores más graves que puede cometer una democracia. Lo llaman la pena de telediario. Y ocurrió aquí. Ese testimonio también está perdido. Y está en el canal.